Listo. Listo, entonces. Bueno, listo. Entonces comencemos. Listo, dale. Eh, bueno, entonces, esta entrevista, eh, tanto como en la página que tenemos, nadie nos conoce. Se ha mantenido como una manera muy suspicaz, como ahí tras bambalinas, simplemente pues con el objetivo de darle un homenaje a Garzón y pues el mensaje que al día de hoy aún se mantiene. Entonces, lo que se quiere lograr con esto es eso. Hay mucha gente de épocas atrás, porque pues yo personalmente no estuve en esa época, yo nací en el 2001. Hay mucha gente y hay chicos jóvenes que aún recuerdan sin haberlo conocido. Ujú. Ya recuerdan una foto, vieron un programa que sale en YouTube, en cualquier lugar. Entonces, pues me presento también, mi nombre es Wilfran Galeano, yo soy el administrador de esta página, junto con otros dos chicos. Y pues primero que todo, muchas gracias. Eh, para las personas que no saben, ella es Elvia Lucía Dávila, la persona que presentó a la Pili en Sociedad, en el programa que se presentó en 1990 con Jaime Garzón, el primer programa en el que estuvo Jaime. Entonces, Lucía, pues muchas gracias obviamente por estar aquí y bienvenida. Tan lindo. Muchas gracias a ti. Qué lindo este trabajo que están haciendo. Los felicito. Muy hermoso. Bueno, listo, Lucía. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, tú estabas haciendo un trabajo para Naciones Unidas en esas épocas. Cuando ¿Conociste a conocí a Jaime Garzón. antes o cómo lo conociste? Sí, yo estaba haciendo un trabajo con una prima mía para Naciones Unidas en el Centro de Estudios de Andrés Pastrana, que en realidad no lo estábamos haciendo para el Centro de Estudios de él, sino porque nos prestó unas oficinas, nos quedaba más cómodo trabajar allí, como todos, pues era donde había sido su campaña y era como donde era todo el movimiento cuando estaban todos unidos, pues en estos momentos donde todos estaban cada uno en sus cargos y en sus trabajos, pues estaba desocupado. Entonces teníamos los computadores, las oficinas, la comodidad de trabajar, el parqueo fácil, mejor dicho, tenía una cantidad de cosas. Mi prima era muy amiga de Andrés, había trabajado mucho con la familia de ellos y entonces pues por eso fue que nos prestaron como esas instalaciones. No todas, sino quiero decir pues como un espacio allí. Pasaron un par de meses y ya se empezó a acabar la administración o la alcaldía de Andrés y entonces empezaron pues todos los que estaban en sus cargos públicos a regresar y dentro de estos estaba Garzón, que él finalmente no era porque se hubiera acabado su periodo, sino porque lo destituyeron a propósito muy La injustamente. institución de Sumapaz. Pero justo fue también por esa época. Sí. Entonces, pues ahí él llegaba como muy garzón, como era él, o sea, con todo su show y su escándalo, con todo el mundo muriéndose de la risa y pues generaba como curiosidad saber qué era lo que pasaba allá afuera. La mayoría de las personas de la campaña, por supuesto, lo conocían ya, ¿no? Porque pues habían estado con él había trabajado y ayudado mucho en la campaña de Andrés y pues ya lo conocían, sabían bien quién era y lo disfrutaban mucho. Entonces, pues ahí como que nos vimos, nos empezamos a ver por primera vez. Él, como se podrán imaginar, pues muy divertido, muy garzón, muy a su estilo, muy sui generis. Entonces, me acuerdo que una vez me invitó a almorzar porque tenía unos bonos de unas hamburguesas gratis, ay, ya no me acuerdo cuáles eran, pero ahí en la séptima, en la carrera séptima, como con 20 alguito, 7 o algo así, 26, 27, algo así. Y, y pues era muy divertido, fue muy divertido y a partir de ahí, pues digamos que empezó a generarse como una amistad, como un acercamiento. Ok. Em, Recuerdo que en ese programa habían, no sé si eran tres, cuatro libretistas. En uno de esos está este señor Arias,
si no estoy mal. Eduardo Arias, sí eran tres, Eduardo Arias, Carl Troller y Rafael Chaparro, que falleció hace ya muchos años. Un maravilloso equipo que en realidad tenía esas tres patas perfectamente puestas, eran cada uno muy a su estilo, pero hacían un aporte maravilloso, y creo que con eso combinado con todo lo que Garzón aportaba para los libretos, era lo que hacía de esos guiones algo como tan diferente y tan llamativo y tan espectacular. Ok, entonces, ¿cómo fue la propuesta de empezar Sociedad? Ok. Esa inquietud y esa idea fue de Eduardo, de Carl Troller, de Eduardo Arias y de Rafael Chaparro. La idea era ellos tres. Ellos de hecho tenían un periódico, sería que se llamaba Chapinerito. Me estoy inventando eso. Si has hecho algo de investigación en eso, Creo. o si no, de pronto hazlo, porque puedo estar inventando algo. O sea, sí tenía el periódico, puedo estarme inventando el nombre. Y a ellos se les ocurrió hacer algo más. Ellos tenían mucha, sí, su esencia o su propósito era como tener otra voz, digamos, crítica, Chapinerito, sí. racional, inteligente, otra opinión, pero pues como las dos caras de la moneda, ¿no? En lo cual expresaban muchas cosas a través de su revista y de lo que ellos escribían, pero querían pues hacerlo más. Ahí coincidió con la llegada de Paula Arenas como gerente de Cinevisión. Ella venía de acabar de terminar una maestría, creo que era una maestría en Nueva York. Entonces venía como ávida de todas estas cosas nuevas y en cuanto a tecnología, en cuanto a comunicación, en cuanto a todo lo que había disponible para televisión. Y pues ella tenía en sus manos como el poder de hacer eso. Ellos le propusieron, a ella le encantó. Y a su vez, entonces ella lo que hizo fue llamar a un adulto responsable, como decíamos, porque entre todos esto era, nadie había hecho en realidad televisión. O sea, Paula tenía una programadora, pero ella acababa de llegar. Eduardo y Troller y Chaparro tenían mucha experiencia en periodismo y eran ya, digamos, personas muy consolidadas en lo que hacían, pero no tenían ninguna experiencia en televisión. A uno de ellos, y si no estoy mal, fue a Chaparro, o no sé si fue Eduardo Arias o Rafael Chaparro, se le ocurrió llamar a Garzón, que ya le había visto hacer como unos personajes. Digamos que no le había visto como todo su potencial, pero sí le había visto un tema con unos personajes, y entonces entre ellos cuatro como que jugaron un poquito, digamos, para después proponerle la idea a Paula, a quien le gustó, como te digo, pero entonces se necesitaba pues una persona que tuviera más, sí, más madurez o más experiencia o algo. No sé muy bien por qué, pero Paula entonces decide llamar a Pacho Ortiz, que fue nuestro director maravilloso, esta persona que supo aterrizar, filtrar, digamos que suavizar un poco como toda esta crítica que había, porque todos estos talentos de ellos juntos queriendo decir todas estas cosas, a veces se podría ir la mano si no había como un manejo con guantes de seda, que fue lo que Pacho le dio siempre. Y gracias a eso, fíjate que todo el mundo nos quiso montones siempre. Nosotros nunca fuimos atacados ni agredidos verbalmente, me refiero, por ninguna crítica, todos hablaban bien de nosotros, porque él supo manejar esos ingredientes de una manera muy adecuada para estar bien con todo el mundo, decir lo que había que decir, pero a través de una comunicación muy inteligente, siento yo. Ellos a veces sentían un poco de autocensura, yo lo sentía como una comunicación inteligente, porque nos permitía decir y seguir diciendo y mantenernos allí. Tal vez si hubiera sido algo más agresivo y más frentero, de pronto nos hubieran podido sacar del aire, ¿no? Entonces, claro. yo recuerdo que hablando con Pacho, que he podido hablar con él, qué bien. muy amable,
Sí me había comentado y me había enviado unas cosas en las que él decía, él tenía como bueno, hablaba con Garzón en el momento que, pues me imagino Garzón obviamente se molestaba por si no salían algunas cosas que él quería que salieran en Así. el tono que él quería decirlas. Ujú. Pero entonces recuerdo una vez en un programa que vi en el que salió él era, listo, usted diga eh, lo que quiere decir, que al final yo tengo que editarlo. Recuerdo que esas fueron las palabras de Pacho. Esa era la forma de Pacho de poder lidiar con todos esos genios. Es que lo que te digo, o sea, cuando la gente es tan brillante en sus cosas, no es tan fácil para el común de la gente de manejar. Y yo creo que Pacho tuvo ese gran talento. Y a pesar de que hubiera parecido muy loco de parte de Paula nombrar a Pacho, pues porque Pacho tampoco había hecho nunca televisión, o sea, él era un súper reconocido director y productor de comerciales, De comerciales, sí. pero no había hecho un magazine de televisión, que es otra cosa también. Entonces, pero a pesar de seguro ella no saberlo en su momento, yo digo que fue una decisión muy acertada porque era esa combinación perfecta y él lograba hacerla y lograba hacer la edición de una manera perfecta. Con otro personaje maravilloso que no sé si has hablado con él o no, con John James Orozco, que fue nuestro editor, y sinceramente diciéndolo y vuelvo y digo, todo era un complemento, ¿no? De todos estos personajes, pero la edición en ese programa era algo muy importante, era buscar el material, claro, a él le daban ideas, no era que lo dejaran tirado solo con absolutamente todo, se le daban unas ideas y todo, pero quien buscaba el material, quien lo ajustaba, quien lo pegaba adecuadamente, y esto quiero recordarles que era otra época de la edición donde no era una edición lineal como ahorita, sino esto era más o menos en la época de los picapiedra, donde tenías tú que cortar, pegar, ir poniendo, y si se quedaba atrás algo que faltaba, era repetirlo. No era como ahorita que tú en el computador le abres un espacecito y metes acá, no, eso antes no era así. Entonces, y él era una persona muy brillante, pues no en vano hoy en día tiene una maravillosa carrera que ha continuado, y fueron las personas que hicieron cada uno de sus talentos, cada una de la esencia de cada uno de ellos, o de cada uno de nosotros, en realidad fue lo que logró que Sociedad fuera lo que fue. Ok. ¿Cómo fueron los primeros o el primer y segundo capítulo que se grabó? Según recuerdo yo, lo que había podido hablar con Pacho era, él mismo era el que grababa, se grababa una sola cámara. A una sola cámara, y nosotros alquilábamos, pues nosotros no, la programadora alquilaba el estudio de grabación de Televideo, que Sí. fuera eso, en ese entonces era el estudio mayor, un estudio inconmensurable. Hoy en día creo que es como 3 estudios con camerinos y todo. Eh, y nosotros nos tomábamos un día entero para grabar un programa de 30 minutos. Creo que esto no le privaba a la programadora y especialmente a la gerente de producción, que vivía sufriendo con nosotros con los gastos tan altos, pero creo que también en la medida en que empezaron a ver los resultados, pues como que se empieza a compensar eso. Pero yo me acuerdo, digamos que en cuanto al tema de tecnología, y eso por supuesto pues no lo tengo tan claro, porque otra de las que nunca había hecho televisión y había estado incluso más lejos de todo eso que el resto, pues era yo. Yo sí no tenía ni idea de ese tema. Garzón decía que él quería salir conmigo y que él sabía que yo nunca le iba a decir que sí, y que la única forma era si los dos salíamos en televisión. Era un chiste que él tenía y que por eso me había llamado. Eh, pero lo cierto es que sí ahí fue donde, digamos, en realidad nuestra relación se consolidó de verdad y nos acercamos mucho más y nos volvimos muy amigos. Antes solamente nos habíamos conocido ahí en ese ambiente del centro de estudios, y de hecho En el cuando Garzón almuerzo. me llamó, ¿ah? En el almuerzo. En ese, sí, como en ese espacio. Y él me llamó, Garzón me llamó para proponerme
que si hacíamos esto, porque ellos, entonces te estaba contando, se reunieron ya después con Pacho, Pacho lo miró con un ojo maravilloso, un ojo crítico maravilloso, él sentía que le faltaba algo y propuso poner otra persona allí que acompañara a, él se llamaba Luis era el personaje de Garzón, como en el magazine. No, Emerson de Francisco era el presentador de noticias. Y él dijo que era importante buscarle como ese equilibrio ahí, como ese balance. Le propusieron a un par de personas, de presentadoras reconocidas y dijeron que por supuesto no iban a hacer ese oso tan espantoso de salir en una cosa que les parecía una locura y un ladrillo y no había un riesgo. Y pues obviamente cuando me dijo a mí, pues yo no tenía nada que perder. No era mi oficio, no estaba involucrada en eso. Si quedaba terriblemente mal, quedaba mal con los 20 miembros de mi familia y punto. O sea, no tenía ningún riesgo de nada, pero ni siquiera se me ocurrió que podía ser un riesgo. Como que inicialmente no le creí cuando él me dijo, y entonces me dijo, venga que nos están esperando en Cinevisión a las, no sé, 5 de la tarde. Y le dije, ok, sí, y pues no le creí, yo estaba trabajando y yo seguí trabajando, él me llamó como a las 11 de la mañana y por supuesto que no llegué. Y después me llamaron que sí, pues que sí ya iba llegando y yo pues ya estaba en mi casa y creo que me había hasta cambiado ya, que eso que sale uno de su pinta de trabajo y se pone una sudadera, entonces pues como que me arreglé a la carrera y salí corriendo. Y sí, así fue, ahí me hicieron como, me mostraron, la verdad fue que me lo mostraron y yo pues no quedé totalmente deslumbrada tampoco. Ahí había un ingrediente y era también que yo había vivido casi toda mi infancia y adolescencia hasta hacía creo que 2 años en Estados Unidos, entonces la verdad es que el humor político lo entendía cero. Mi español era perfecto y siempre fue perfecto porque mi mamá nunca me habló en inglés, no me dejó hablar en inglés ni a ella ni a mis hermanas, pero pues la actualidad política yo tenía cero, yo de hecho de geografía de Colombia no sabía nada, me atrevería a decir que yo casi que ni me sabía el himno nacional en ese momento, o sea, yo estaba muy perdida, entonces ese personaje de Pili, esa mujer completamente perdida que no entendía nada, pues en el fondo era cierto, porque había muchas cosas que yo no entendía. Yo no sabía de la historia política del país, yo no conocía nada de eso. Entonces, pues eso ayudó mucho también a poner ese ingrediente como de, o sea, no entender, pero gozarme con la situación que se estaba dando también ahí en el set. Pero entonces, bueno, Garzón me llamó, finalmente fui y me mostraron el programa. Me dijeron, pues como que me hacían al día siguiente un casting y me hicieron el casting. Pacho dice que es lo que yo era muy tímida de todas maneras, yo todavía no entiendo cómo terminé yo en eso. Pacho dice que a él le gustó fue mucho mi voz. Y entonces, bueno, pues ahí arrancamos, hubo mucha empatía también entre todos, que eso fue chévere. Todos éramos muy distintos, no, tal vez yo era muy distinta, porque ellos eran como más mamertos, ellos eran como todos intelectualoides, era otra cosa, y yo estaba como recién llegada de Marte, fuera eso, porque una persona, pues yo estaba jovencita, yo debía tener unos 24 años o algo así. Entonces, pues también uno en esa edad como que poco se interesa de la política y de esas cosas, y pues lo que yo sabía, lo sabía era de otro lado, de aquí de Colombia, de verdad que cero. Entonces, pues fue una combinación perfecta como de todos, a pesar de nuestras diferencias. Fue muy simpático, disfrutamos muchísimo, y yo creo que finalmente lo que salió al aire era ese nosotros gozando tanto. Creo que eso era lo importante. Al principio de esta producción, creo que muchos sabemos que ustedes no pensaban que iban a tener pues ese éxito que tuvieron. Sí. Entonces,
¿Qué pasó? Porque sé que hubo lo de un concierto que fuiste con Ah, Garzón. sí, eso fue el, yo creo que estábamos en la segunda grabación, o máximo la tercera, porque nosotros íbamos bien, como raspan apenas. Y yo creo que, no sé si fue pensado así o no, pero yo creo que de todas maneras era inteligente porque teníamos un poco de inmediatez en cuanto a la noticia, ¿no? Sí. Entonces, si bien no era muy conveniente en cuanto a presupuesto, para hacer una cosa más acertada, yo creo que eso terminó siendo muy bueno. Y debió ser el segundo programa que estábamos grabando apenas. Yo tenía un concierto que iba con un montón de personas de mi familia y un gran amigo de la familia, de todos, que me había invitado a mí, un concierto de Juan Luis Guerra de 440 espectacular en la Plaza de Toros. Y pues como nos demorábamos tanto grabando, o sea, empezábamos a grabar a las 7 de la mañana y pues la idea era estar en el concierto, me recogía a las 5 de la tarde en Televideo que quedaban las 60:20 y íbamos para la Plaza de Toros, pues era ahí nomás. Ujú. Y esperó, no sé, como desde las 5 hasta las 7 y yo nunca salí, no me desocupaba. Finalmente me dejó ahí las boletas y se fue. Y como, sí, me dijo, yo no voy a ir solo, pues como con toda su familia, ojalá usted, chao. Y cuando fuimos a salir, que ya era tardecito, pues a mí me daba miedo irme sola y yo le rogué a Garzón que me acompañara, que por favor, Y, y la idea era pues que él me acompañara y me dejaba como en la puerta, que él no iba a entrar, que qué pereza, que no sé qué. Eh, pero pues igual, como te digo, no éramos tan amigos, entonces yo tampoco lo podía como, uno coge el amigo de la oreja y le dice, me acompaña y punto, pero Ujú. pues a este tampoco le tenía tanta confianza, entonces no. Eh, pero bueno, él me dijo pues hasta la puerta y yo dije, bueno, yo ya en la puerta me siento como más segura. En ese entonces no había celulares todavía, no se te olvide, entonces como llamar a la familia, decirle dónde están, no era viable. Ujú. Entonces, como el último mensaje que recibía mi Viper, porque si había Viper, era que estaban en no sé dónde. Entonces, pues que allá me esperaban. Duraron mucho esperándome pues a la entrada, ya como que entraron y me esperaban en tal sitio. Sí. Finalmente Garzón, seguramente con la música y la cosa y todo el cuento, pues se entusiasmó y terminó entrando conmigo al concierto y pasó feliz porque él le fascinaba la música, se la gozó, se la cantó, se la bailó. Y cuando estábamos saliendo, había salido ya al aire un programa que había sido el día anterior, exactamente el día anterior a ese concierto. Y la gente nos empezó a reconocer y era muy impresionante. Como que decían, ay, vea, ese primer programa fue con un perro, si no estoy mal. Entonces decían, como, miren, que se acordaban como del perro y de cosas como simpáticas. Perdón, nada específico como de comentarios inteligentes, ni de política, ni de nada de esto, pero sí detallitos. Y Garzón y yo nos mirábamos como, wow, o sea, desde ahí empezó a sorprendernos esto que me preguntabas tú como de lo del éxito. Sí, efectivamente no nos imaginamos y menos así de rápido. Sí, sí, sí se logró. Yo creo que no solamente el éxito y no solamente, yo creo que es que lo que pasa es que Sociedad tenía muchos ingredientes. Tenía Sí. esta crítica muy bien manejada, como te digo, por Pacho. Era rodeada de inteligencia y de conocimiento. Entonces, nada de lo que se decía allí era una posición extremista, ni inventada, ni queriendo dañar a nadie, sino era muy cierta, era con base en toda la verdad, que fuera difícil y dura de oír, ¿sí? Y que a veces de pronto algunos no la hubieran querido oír, sí, pero entonces todos los ingredientes que la rodeaban, la parte de humor, la parte mía de este personaje ahí en una cosa llena de inteligencia y de humor político y de una cantidad de cosas que no tenía ni idea en realidad qué estaba pasando. Ella seguía pensando como en sus viajes, en su maquillaje, en todas estas cosas, como que era lo más importante.
¿sí? Claro, obviamente a ese personaje pues se le exageraron ciertas cosas, pero nos sirvió mucho que la esencia sí fuera cierta, ¿no? Y esto combinado con Paula queriendo arriesgarse a hacer cosas nuevas y diferentes, con todo el respaldo, obvio, de la programadora, el hecho que fuera una programadora de noticiero nos ayudó un montón, porque todas las imágenes de archivo estaban. Claro, Entonces, si tenían te toda la das cuenta como hay información una ahí. cantidad, claro, hay todos los ingredientes y cada una de las personas aportaba algo maravilloso que hizo que Sociedad fuera lo que fue, algo absolutamente sui generis. Si bien es cierto que después Garzón hizo algo maravilloso y siguió haciendo cosas extraordinarias hasta culminar con su personaje de Heriberto de la Calle, que fue llegando a él y fue absolutamente magistral, como le dije yo a él cuando me preguntó cómo le parece y le dije, usted ya se puede morir en paz. Porque después de haber hecho ese personaje, lo había hecho todo. Y le dije, a partir de este momento usted ya se puede morir en paz, porque ya lo hizo todo. Pero Sociedad fue ese comienzo único con unos ingredientes que nunca se volvieron ni se volverán a repetir. No lo estoy comparando con que fuera mejor que lo que él hizo después, ni muchísimo menos, porque te digo, fue magistral de ahí en adelante. Sí. Pero fue también un comienzo para que él empezara a sacar sus alas. Ok. Hay un personaje no, perdón. Hay una persona muy importante ahí, es la mamá de Paula Arenas, que según Pacho Ortiz, es la que mete todo y todo por el programa. Porque había personas que decían, no va, el programa no va a tener un éxito, va a ser una pérdida. Pero esa mujer, según lo que he escuchado y lo que he podido hablar con Pacho, es eso. Esa mujer le metió todo y todo a ese programa. Sí, tienes toda la razón y qué importante haber resaltado eso porque todo lo demás estaba y existía, pero de no haber sido por ella que nos defendió como nos defendió y de esto debe saber mucho más Pacho. Mejor dicho, ella lo hizo realidad. Pero, como te digo, de esto debe saber mucho más Pacho porque pues él era el que estaba involucrado en todas esas reuniones y en esas juntas y todo eso y nosotros pues estábamos a un lado ahí, pues si salía bien y si no, pues habíamos pasado rico grabando el piloto o lo que fuera y ya. Pero ella, yo no sé por qué, no sé si Pacho te lo habrá dicho, pero ni no me acuerdo porque creyó tanto en un proyecto tan loco, aparte de todo porque Yolanda era una señora pues mayor en ese momento, o sea, no vieja ni mucho menos, pero sí con una mentalidad de una persona mayor, de pronto un poco más conservadora, pensaría uno, y se mandó con toda. Sí, sí, ella, según lo que me pudo decir, es eso, que ese apoyo y todo eso que hubo ahí fue gracias a ella, y el programa estuvo también gracias a ella. ¿Por qué se acaba Sociedad? Si me preguntas hoy, te digo porque era el momento perfecto para que se acabara, porque terminó el momento perfecto. Si me hubieras preguntado hace unos años, te digo que la química que había entre todos ya no estaba funcionando como funcionó al comienzo, que le dio ¿cómo se llamará eso? Como esta combustible tan ardiente y tan fuera de lo común. Pero al comienzo pensábamos mucho que era porque se querían hacer unas cosas con las que la programadora no estaba de acuerdo, no quería invertir más plata en producción y pues se necesitaba para no quedarnos como de las secciones a que teníamos nosotros, que era lo mismo que antes, para no quedarnos en eso, había que, nosotros mismos teníamos que reinventarnos. Pero hoy en día de verdad pienso, como soy una convencida que las cosas pasan como y cuando tienen que pasar, yo creo que fue el momento perfecto. Era el momento perfecto para que Garzón pudiera continuar como continuó, para que la gente estuviera dispuesta a oír lo que tenía que oír
y que le sirviera como le sirvió. Entonces yo siento que era lo que tocaba en el momento perfecto. Ok, en ese momento, según lo que tú nos cuentas y lo que nosotros hemos podido leer, ese personaje de la Pili era un poco, por decirlo en el tema de la política, indiferente. No lo sabía porque no estaba enterada de ello. Después de que se acabó el programa, después de que pasa todo esto, a ti, Lucía, te empezó a gustar ese tema de todo esto de la política, de lo que estaba pasando en Colombia, que realmente al día de hoy aún pasa. No. No, me parece, ¿sabes qué es lo que me pasa a mí? Que yo soy demasiado conciliadora. Ujú. Entonces, si tú me puedes convencer a mí de tu teoría muy fácil y de aquí a la ventanita del lado hay otro que me convence igual de fácil. No porque no tenga carácter y no porque no tenga mi propia forma de pensar, sino porque soy muy conciliadora, esa es mi esencia. Y me parece Sí. bien, y si tú lo piensas así como que me parece chévere, y que creo, por supuesto, que uno tiene que estar enterado de qué pasa en el país de uno y a dónde vamos y de dónde venimos, obvio. Y en esa tarea, obvio, me tuve que poner después de que llegué, o sea, de hecho te quiero contar que yo no aprendí a leer y a escribir en español, sino en inglés. Y en la época Ujú. de sociedad, a mí todavía me daba trabajo. A mí, o sea, yo el tema de la ortografía en español era un perro a cuadros para mí. Yo no entendía la H dónde era que iba y para qué estaba ahí si no iba a sonar. Y la Sí. gente en inglés, tú pronuncias la B pequeña y la B larga, las pronuncias perfectamente y sabes cómo escribirla. Aquí todo es B larga. Ujú. Entonces, nadie pronuncia la B así. Entonces yo era un caos. Yo me tuve que dedicar a leer mucho y aprender mucho y pues a saber también dónde estaba, porque uno tampoco puede vivir como una pili el resto de su vida. ¿Qué tal yo a estas alturas ya bien vieja y todavía ahí por allá en las nubes? Pues no se puede. Pero no es un tema que me interese la política como tal, no es un tema que me apasione, quiero decir. O sea, me intereso en la medida de ser importante, conocer en qué estamos y cómo está la economía y hacia dónde va el país y cuáles son nuestras fortalezas o debilidades frente a diferentes situaciones, digamos, globales, pero que me interesara como para profundizar o yo querer hacer, por ejemplo, lo que hacía Garzón o lo que hacían o siguen haciendo Arias y Troller, que es como tener su propia posición, fijarla y socializarla. No, eso no soy yo. Ok. Se acaba la sociedad. No, no, ¿no qué? No te casaste con Jaime Garzón, pero sí con un Jaime Medina. Yo Y tuviste 3 hijos. escogí otro Jaime Hernando, porque así se llamaba Garzón también. Ujú. Y los apellidos de Garzón, el segundo apellido de Garzón era Forero Por y el eso. de mi esposo es Ferro, Ah, Jaime Hernando Medina Ferro. Entonces sí, escogí otro Jaime maravilloso, un hombre hermoso que es mi total partner, es mi complemento, mi apoyo. mm, mm, Tenemos una cantidad de ingredientes espectaculares que han hecho que con el pasar de todos los años nuestra relación siga manteniéndose muy viva y muy, eh, ¿cómo se llamará eso? Como informal, como no es acartonada y como que todavía hay cosas que pasan que no se esperaban, como de pronto una sí. reacción de él, tú ves a Jaime y él es un hombre, bueno, todo el mundo dice que es muy serio y que lo que pasa es que tiene cara de serio, pero no es tan serio. Eh, Ujú. pero es divertido, es juguetón, y puede aparecer de pronto con algo que yo no me estaba esperando y que uno dice después de tantos años y ya a esta edad como que, ¿de dónde? Entonces todo el tiempo eso está como alimentando una relación divertida, una relación diferente. Y sí, pues estamos felices, ya hoy en día nuestros hijos son viejos, ya todos casados, el de la mitad tiene una hija hermosa, divina, entonces tenemos nieta
de 6 años, Olivia, que adoramos profundamente. Y nosotros decidimos venirnos a vivir a Cartagena. Ya, ¿En qué orden van ellos? ¿Es Andrés, Andrés es Felipe el y mayor, Pablo? Andrés, Juan Felipe y Juan Pablo. Es en ese Ujú, orden. Andrés, Juan Felipe y Juan Pablo. ujú. Juan Felipe es el que nos regaló la nieta. Y todos están casados, como te digo, ya el primero, en realidad el primero que se casó fue, creo que Juan Pablo, el menor. Y después Juan Felipe. Y el último fue Andrés, que se estaba como amañando mucho en la casa, pero ya logramos convencerlo que era importante casarse antes de cumplir 40. Entonces, tienen todas unas esposas hermosas, maravillosas, a quienes adoramos. Y hoy en día, pues sí, las cosas cambiaron muchísimo y tenemos una familia muy linda que seguramente va a seguir creciendo, rodeada de muchos ingredientes muy lindos y muy ricos. Ok, entonces, Me acuerdo desde Pacho y él haciendo chistes, Pacho y Garzón haciendo como chistes, como con eso, como con cierta picardía. Pero, sí, pues, no sé, o sea, si no es porque Margarita Rosa dice otras cosas, como que yo bien hubiera podido pensar que, que era pues un chiste de ellos nomás, pero creo que ella sí ha contado que ellos tuvieron algo, ¿cierto? tiene un libro en el que habla de Garzón. Ok. Hay una mujer que tiene el mismo apellido de Garzón. Mary Garzón. Mary. Mary Mary, Garzón, perdón. nuestra maquilladora, amiga del alma, que cuidó a Garzón de una manera impresionante. Y cuando yo hablo de cuidarlo, fueron muchas cosas, no solamente que lo acompañó y estuvo con él, pero ella a veces lo aconsejaba muy bien. Y él tenía un temperamento fuerte en algunas cosas y como buen genio que era, reaccionaba fácilmente, y Mary tenía la capacidad de hablarle un poco al oído y calmarlo a veces, o decirle como que no pensara ciertas cosas o no reaccionara de cierta forma. Creo que Mary fue una persona muy, muy importante en la vida de Garzón. Ok. Hay un programa que se llama En Vivo, en el que tú estuviste después de que se acabó Sociedad, ¿no? Uy, pero eso fue muchísimo después, En Vivo con Adriana y Darío, con Adriana Arango Hombre. Muñoz y Darío Restrepo. Sí. Eh, y en realidad con ellos hice fue algo de producción. Yo hacía la realización de algunos de los programas, porque esa parte me quedó gustando mucho. Hice antes o después de eso, no, tal vez fue después con Adriana, hicimos un programa para TV Hoy, que se llamó TV Hoy Mujeres, muy divertido, Ujú. teníamos, era pues puro para mujeres, me acuerdo mucho del cabezote, como que en el cabezote lo decía todo, éramos las mujeres en cada una de nuestras situaciones, buscando las llaves en la cartera, manejando con el rulo acá y el hijo atrás, y la pataleta del muchachito en el mercado, como todos los escenarios en donde nosotras las mujeres estamos como ahí con todo nuestro multitasking, ¿no? Y Ujú. era muy divertido, teníamos siempre una invitada, creo que siempre era mujer, no, mentiras que no siempre era mujer, teníamos siempre un invitado central, pero como su nombre lo indica, pues era dirigido específicamente a las mujeres. Creo que era como a las 12, 1 de la tarde, donde acompañábamos a muchas mujeres, como en la hora del almuerzo, con recetas, tips, entrevistas divertidas. Me acuerdo que Paola Turbay estaba esperando uno de sus hijos, estaba embarazada con una panzota divina. Bueno, en este momento se me fueron todos los nombres, pero tuvimos muchas invitadas muy lindas. Eso fue después de En Vivo con Adriana y Darío. Yo lo que hice después de que se acabó Sociedad, porque como te digo, esa parte de detrás de cámara es como de producción me quedó gustando mucho. Mm. Y yo empecé abrí una oficina de comunicaciones y tenía unos programas con Señal Colombia. Produje un par de programas para Señal Colombia.
que fueron bastante divertidos también. La chiva. La chiva, sí, la chiva. Pero el programa de Casa de Uno, Ese fue después también. ese era un magazine, ¿cierto? Era un magazine. Y ese fue, yo creo que incluso fue después de lo de TV Mujeres, yo creería. Te recuerdo que era para las mujeres de casa. Sí, pues es que era muy enfocado como digamos, era muy distinto al que hicimos con Adri, pero tenía como unas secciones, como para ayudarle a las mujeres a hacer cosas recursivas. Entonces, por ejemplo, mi esposo viene a comer con una gente como súper importante y no tengo presupuesto, ¿qué hacemos? Entonces había una chef, a mí, pues era amiga, pero ella era pues la que presentaba esta sección, donde decía, bueno, muéstrame qué tienes las personas escribían antes, muéstrame qué tienes en tu nevera, en tu alacena, y entonces hagamos esto, esto y esto. O con un presupuesto muy bajo puedes hacer esto, esto y esto. Y tenía otra sección de reparar cosas, entonces se me dañó esta pared así como hago, y entonces había otra, y esta era una gran amiga, la que hacía esta sección que se llamaba Manos a la Obra. Entonces ella le decía cómo con una lija hacer no sé qué, pintar no sé cómo, cosas que uno mismo pudiera hacer. Tenía muchas secciones, ya no me acuerdo las otras, porque era algo en la calle que salíamos como a ver qué estaba pasando como en las calles de la ciudad, pero también era muy dirigido como a amas de casa, mucho más dirigido a amas de casa que a hombres, porque eran como cosas recursivas para hacer. Y llevábamos como personajes divertidos para entrevistar. Hay algo que se llama Talleres con Lu. ¿Qué es lo que se llama Talleres con Lu? Mira, pasan los años por una situación de salud de mi esposo, que le hacen 4 bypass coronarios. Yo caí en cuenta que debíamos estar haciendo algo muy mal para que mi esposo, con 40 y poquitos años, estuviera en una cirugía de estas. Nosotros con 3 hijos preadolescentes, pues me cuestionó mucho de cuáles eran nuestros hábitos, y empecé a hacer un cambio muy grande. Por un lado, porque yo no quería que mi esposo fuera el niño diferente, y por otro lado, por lo que te acabo de decir, ¿no? Como si a él le pasó esto con estos hábitos, ¿a cuál de nosotros nos va a pasar después? Puede que no lo tengamos heredado genéticamente, pero en los hábitos a mí me parecía que era muy claro que ahí había algo importante que se podía hacer para cambiar esto. Y así fue. Sí. Pasamos, entonces yo empecé a transformar las recetas y a hacer cosas y a hacerles cosas deliciosas, y pasamos de ser una familia totalmente sedentaria a convertirnos todos en deportistas. 2 de mis hijos, el menor y el mayor, junto conmigo hicimos Ironman. Bueno, ellos 2 siguen corriendo esas disciplinas, yo no, porque yo lo quería hacer una vez antes de cumplir mis 50 y demostrarle a mi cuerpo y a mí misma que yo era capaz de hacer un reto así de grande como ese. Y mi esposo pasó de tener unos exámenes muy regulares, porque en un punto de su médico le dijo, su cardiólogo le dijo que si él no hacía un cambio, pues lo iban a tener que volver a operar. Entonces, en cuestión de 3 meses, el cambio fue radical en él. Había corrido media maratón en Medellín. Sus hábitos alimenticios eran completamente diferentes, bajó 15 kilos. Y sus exámenes se los repitieron porque no les creían. Entonces, la gente empezó a consultarme mucho. Pero una cosa es coger uno a su familia de conejilla de indias, que puede ser un riesgo también, porque pues de pronto no estaba bien, pero igual era todo a través de alimentación sana. De eso sí me di cuenta yo, o sea, no estaba como tómate estas pastillas, inyéctate esto, sino era todo muy, muy saludable. Pero tampoco me atrevía
a salir a decirle a otras personas como, sí, mira, yo te lo recomiendo, entonces si ese es tu caso, haz esto, pues sin tener como una formación, pero me encantó. Entonces entré y me formé como health coach en el Institute for Integrative Nutrition en Nueva York. Me formé para conocer más cómo funciona el cuerpo con la alimentación adecuada y hacer detoxificación de los alimentos en el Instituto Gerson en San Diego, California. Y ahí empieza la bola como a rodar, como esa bola de nieve a rodar y rodar y a crecer y a crecer. Y entonces empiezo a dar talleres de cocina con base en lo que yo no cocinaba. Yo empecé a cocinar cuando empezó la situación de salud de mi esposo y entonces empiezo a transformar recetas y empiezo a compartirles a las personas a través de mis talleres. Después ya con todo el conocimiento que tenía y ya con la experiencia que tenía, entonces empiezo a impartir talleres en la importancia de nutrirse de cierta forma o cómo el cuerpo de una persona es tan diferente de la otra, que esta necesita estos alimentos y esta otra, o talleres que ayudan a transformar tus hábitos nutricionales o programas también tengo para transformar los hábitos de las personas y acompañarlas, porque como yo les digo, toda esta información yo no me inventé que el agua moja, yo no creé ninguna de estas cosas como que la luz me la inventé yo, no. Yo lo que he hecho es tomar de muchas teorías diferentes, mezclarlas y aplicarlas en las personas dependiendo del temperamento y de las necesidades y de la estructura de cada una de las personas. Y lo que yo estoy ahí es acompañándolos todo el tiempo. Porque como les digo, a uno no le falta información, a uno lo que le falta es motivación. Entonces yo estoy ahí de la mano, todo el tiempo de la mano de ellas, como de ellas las personas, porque no son solo mujeres, acompañándolos a alcanzar sus metas, a cumplir sus sueños, a mejorar su salud, a disfrutar la vida en todo el sentido de la palabra, a disfrutarla plenamente, comiendo delicioso, pero nutriéndose adecuadamente a la vez. Y haces un programa, bueno, tienes una invitada cada semana distinta. Yo he visto los en vivo, Sí. me parecen muy, muy bonitos. Tan lindo, los martes por la noche. Yo hago todo por Facebook Live y lo tengo en mi canal de YouTube. Que como dices tú, tampoco nadie me conoce, pero no importa porque ahí lo tengo, es para el que quiera. Creo que con mucho esfuerzo, hoy tengo unos de 15 suscriptores o algo así, pero eso no importa. Yo lo que quiero es poder poner la información que yo tengo y conozco a disposición de muchas personas que la puedan necesitar. Entonces, todos los martes hago mi filosofía en lo que enseño, en lo que vivo, en lo que hago es conectar cuerpo, mente y alma. Estando estos tres en equilibrio y en conexión, tu vida es perfecta. Y perfecta no quiere decir que no tengas contratiempos, quiere decir que es perfecta, pasa lo que tenga que pasar cuando tenga que pasar. Entonces, todos los martes invito a alguien que me acompañe a compartir algo de esto, desde la psicología, desde la medicina, desde el amor, desde su propia experiencia, desde la comunicación, desde sea cual sea la profesión, el oficio o la visión de cada uno de estos invitados. Algunos son famosos, otros no. Otros dicen que se hacen famosos con mi entrevista. Pero es eso, es poderle compartir a las personas, y yo sé que han sido muchas las personas a las que he podido ayudar y acompañar y darles una voz de aliento a veces. Y bueno, eso es lo que a mí me apasiona y eso es por eso lo hago. Entonces, eso lo tengo los martes en un live de Instagram, que como te digo también va en mi canal de YouTube. Tomando el tema de sociedad y en este caso de Jaime, este año se cumplieron 21 años de impunidad del caso Garzón. ¿Qué sentiste tú ese 13 de agosto en el 99? ¿Dónde estabas tú? Yo estaba dormida en mi cama y mi Jaime, que siempre por las mañanas me despierta con un cafecito, me acercó la taza de café, que yo me despierto es con el aroma del café,
y me dijo, y en ese momento siempre nos sentamos y conversamos, este es como un ritual que ya tenemos desde hace muchos años, pero en ese momento me dijo, mataron a Garzón. Y yo lo que hice fue que me volví a acostar, no me levanté. Y no quería como levantarme como si hubiera sido un poco una pesadilla. No lo dudé, ni le pregunté no le pregunté nada, porque no había ninguna duda, porque Garzón así me lo había dicho a mí, que antes, a mí no, a todo el mundo, era lo que él decía, que antes de cumplir 40 años a él lo iban a matar. Y lo dijo siempre, él nunca hablaba de cuando yo me muera, sino cuando a mí me maten. Y como esa canción tanto le fascinaba a él, de César Mora, Canela. decía, sí, quiero morirme de una manera singular y que su despedida fuera un carnaval, como efectivamente lo fue. Entonces a mí nada me sorprendió, obvio me aterró. Lo que te quiero decir es, pues como te digo, lo que hice fue volver a ver si me dormía para despertarme con otra noticia. Y yo quedé mucho tiempo como en un poco de shock, ¿no? Como no hice nada, no quería hacer nada, no. De hecho, creo que Pacho fue como el que me sacudió un poquito y me dijo, no, pues, a ver, reaccione, como camine, vamos. Y fue, de todas maneras, fue muy triste, porque digamos que si yo lo veo desde un lado muy, 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 muy espiritual, pero muy difícil de entender para muchas personas, y espero que no me lo vayan a criticar, porque lo digo con un profundo amor y como digo, netamente desde el espíritu, o sea, casi que olvidándome que tenemos este cuerpo, era perfecto para él, fue tal como él se lo soñó, era tal como él lo había diseñado. Si él lo hubiera planeado en un minuto a minuto de un script, de un guión, no habría salido tan perfecto. Dejando en las personas este mensaje, dejando en personas que ni siquiera estaban acá como tú, este mensaje tan maravilloso, esta iniciativa de hablar, de decir, de no quedarte callado, de sentirte con el derecho de pensar diferente o de actuar o ser diferente, de la equidad, de la honestidad. Si Garzón se muere de viejo, eso no pasa. Eso nunca hubiera pasado. Entonces, vuelvo y te digo, si es visto desde netamente del aspecto espiritual, donde yo siento que sigue tan vivo como todas las personas cercanas a mí que ya no están acá, esa esencia sigue ahí, no se ha ido a ningún lado. Lo que pasa es que gracias a todos ustedes se mantiene más encendida y más presente en muchas otras personas. Pero la triste partida de él, igual hoy en día la siento muy rodeada de muchas bendiciones, de que se haya podido ir y lo hayamos podido despedir como fue en este gran carnaval que celebró su vida, como fue la partida de Garzón. Entonces, según, pues obviamente, y entiendo mucho y me parece chévere. Y que ahí caigo también mucho en cuenta de que sí, tal vez era el tiempo justo de él, o el que debía él vivir, por decirlo de una manera. Y en ese caso es como si hay impunidad, porque al día de hoy no se resuelve su caso, pero dejó ese pequeño y a la vez grande mensaje, porque hay tantas frases que él tenía, tantos mensajes, tantos programas, tantos capítulos que la gente ha visto, que yo he visto, que a la vez dejaron eso,
Ujú. un mensaje, y creo que de la misma manera como tú haces lo de tu nutrición, para quien lo quiera tomar. Exacto. Esa posibilidad de uno trascender eh, es un privilegio que pocos tienen. Y cuántos años han pasado y hoy Garzón está vivo, gracias a eso. Entonces, eh, yo creo que uno no puede ser tan egoísta y sí, tienes toda la razón, o sea, esa no es la forma, no, yo no estoy entrando como a debatir eh, la forma, ni mucho menos, y ojalá no hubiera impunidad y ojalá hubiera claridad en ese tema y qué lindo sería un reconocimiento y de pronto un arrepentimiento y una redención de espíritu, pues no de la justicia, porque uno tiene que pagar lo que tenga que pagar. Pero visto, yo solamente pienso en Garzón, en, en esa plenitud de él eh, con, con su partida, con lo que dejó su partida. Él igual no Ujú. quería ser viejo y él consideraba que 41 años ya era viejo. Entonces, tiene que estar muy feliz de no haber tenido que llegar a las canas y las arrugas. Y, y vivió plenamente, hizo más cosas que la mayoría de muchos nosotros que podemos saber, que podríamos hacer en 100 años. Las hizo él en sus 39 años de vida. Entonces, pues yo lo único que tengo ahí con su partida y por supuesto que con su existencia, ¿no? Pero con lo que dejó es gratitud, es, eh, es un agradecimiento muy grande de lo que disfruté a su lado, lo que me enseñó, lo que me enseñó en vida, lo que me enseñó con su partida y lo que hoy todavía me enseña gracias a su mensaje, a su legado. Claro que sí. Bueno, creería yo que ya para concluir hay una sección, hay un puntico, es que no recuerdo muy bien cómo es el nombre, es te alquilo mi marido, te presto mi marido. Ay, no se inventa. Es que mi marido es un handyman, pero impresionante. Entonces, esta cuarentena, él le arregla cosas a todo el mundo, o sea, a los amigos, Ujú. el otro día le conté a las wikis en Facebook, en este grupo de Facebook, una cosa muy cierta y es que en mi familia y como en el entorno de los amigos, hay un dicho que dice que si Jaime no lo puede arreglar, bótelo porque quiere decir que no tiene arreglo. Ujú. Porque él todo lo arregla, todo lo soluciona, le encuentra la salida a cualquier cosa, es como, y es que lo que pasa es que yo no le alcanzo a grabar todo lo que hace, ojalá tuviera tiempo para estar detrás del grabando, pero entonces en esta cuarentena que no ha podido ir a hacerle los arreglos, pues entonces él ha solucionado todos estos problemas, todos estos daños, todas estas situaciones que se les han presentado a muchas personas a través de una llamada de WhatsApp, una comunicación virtual. Entonces, Ujú. hace años, la Adriana Arango, justamente que estamos hablando de ella ahorita, que es una gran amiga a quien queremos profundamente, ella decía que ella se declaraba Jaime dependiente. Y hace años dijo, debían montar ese negocio de te alquilo a mi marido. Entonces, ahorita con esto de la cuarentena y con todo lo que ha hecho y con todo esto, pues entonces sacamos al mercado la oferta de te alquilo a mi marido y es súper sencillo porque digamos que ahí en YouTube subimos algunos de los videos de cosas que hace y le ha ayudado a otras personas y, y también la idea es como que lo llaman, le cuentan cuál es el daño o cuál es la cosa que quieren instalar o arreglar, él hace como el diagnóstico y dice, bueno, listo, entonces
conectémonos tal día, debes tener listo tal y tal y tal, pues saca como un presupuesto y le dice las herramientas o los materiales que debe tener y se conectan después y hacen el arreglo. Él lo guía desde acá y los otros allá, pero mira, han instalado lavadora de platos, una lavadora de platos. Otra cosa que hicieron como era una puerta que no cerraba, no ajustaba, no sé qué, era que la bisagra yo no sé qué, y entonces él con el mete el destornillador, no sé cómo, martilla el pedacito de yo no sé qué, sacas la puntica de no sé qué, y es impresionante como ese paso a paso, y lo va dando puntualmente y lo logran. Entonces nos pareció muy divertido también compartirlo con todas las personas. Ok. Bueno, Lucía, nuevamente gracias por la entrevista. Creo que ya pronto podemos tener la entrevista con Pacho, porque me dijo que ahorita lo puedo llamar, entonces lo llamaré para cuadrar. Súper, súper. Y bien, obviamente esto no es más como para dejar un mensaje y mantener ese recuerdo. Un recuerdo más para los jóvenes. Hay personas que ya saben de Garzón y ya saben mucho, nosotros poco. Entonces, más para nosotros y para todo el mundo. O sea, no es que seamos excluyentes. Y para mantener más ese mensaje de Jaime Garzón. Muy lindo esto que estás haciendo y como te decía hace un ratico, gracias infinitas por hacer esto, porque esto requiere de tiempo, requiere de dedicación y solamente algo que se hace con amor y con pasión. Supera todas las dificultades porque sé que has tenido que hacer muchas llamadas, muchas personas que no quieren participar y no te apoyan. Yo te cancelé 2 veces, me tocó correrte la cita y has estado ahí persistente y eso solo se logra, como te digo, con el corazón, con pasión y con querer hacer algo de verdad y me parece súper lindo y quiero que tengas la certeza que Garzón, no te voy a decir desde donde esté porque sé que está aquí presente en este instante con una inmensa gratitud hacia ti. Yo lo llevo aquí. Yo, yo muy garzoncista. Qué lindo, súper, súper. Yo lo mandé a hacer el año pasado y es donde anoto todo. Ya Qué se me está lindo. acabando, pero siempre lo tengo ahí. Claro, y él, ten la certeza, cada vez que tú de verdad necesites una guía, un consejo, cómo haría esto Garzón o qué habría pasado acá, ten la certeza que tú solamente queriéndote conectar plenamente con él, vas a tener esa respuesta. En el silencio, él está ahí sin duda, y te transmito lo que tengo la certeza que estaría haciendo y sería agradeciéndote profundamente esto que estás haciendo, no solo por él, sino porque no de una manera egocentrista por él, sino por eso por lo que él tanto luchó para llegar con ese mensaje, como dices tú, a tantos y trascender en el mensaje, porque muchos de nosotros que fuimos tocados por él con su presencia, digamos que lo tenemos, pero que llegue a ustedes que nunca lo vieron, tiene un valor mucho más grande y pues no podemos sino decirte gracias. Claro que sí. Sí, pues ahí persistiendo en sacar más entrevistas y ya pues con Pacho se pudo ir, fue muy amable y ya ver con quién más podemos, tal vez con los libretistas, ya después pasar tal vez a Quack, Rayonet, Claro. aunque conseguir a Yamida más es algo difícil, Cómo pero sería vamos a ver chévere, porque cómo, él fue un personaje maravilloso con Garzón.